Bienvenidos al grano con Foseta. Hola, en el video anterior hablamos sobre métodos diagnósticos de suelos, hablando de fertilidad de suelos y nutrición de la planta, hablando de la fisiología de la planta. Mi nombre es Néstor Darío. Hoy vamos a hablar de nitrógeno, sus funciones en la planta, cómo lo muestran los análisis de laboratorio, cómo interpretarlo, cómo medirlo. El nitrógeno es un elemento estructural en la planta, súper importante. Hace parte de las proteínas. Recordemos que las plantas son organismos autótrofos que toman minerales y a partir de los minerales construyen sus propias estructuras. Para decirlo de una manera más gráfica, una planta, si tuviera la posibilidad de ir a ese mercado, no compra ni carne, ni huevo, ni leche, sino que compra nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, oxígeno, hidrógeno, zinc, hierro, manganeso y etcétera. Todos elementos que la constituyen o que son importantes para su funcionamiento. Y a partir de ellos hace proteínas, hace hormonas, hace vitaminas, hace tejidos, hace estructura. Lo curioso del tema, y que es, digamos, como la parte milagrosa, para ponerlo, porque para mí no hay otra palabra para ponerlo de una forma gráfica y explícita, pues, es que a partir de carbono y oxígeno hace el 90% de su contenido. Por eso son ávidas tomando, pues yo digo comiendo, pero bueno, es tomando CO2. Y por eso es que descontaminan el ambiente, porque toman CO2, toman gas carbónico. De alguna forma nuestra contaminación se vuelve en su principal fuente de fertilizante y ellas nos devuelven oxígeno. Eso me parece milagroso, pues, o sea, quien se haya inventado eso, seguramente fue Dios. Pues es una cosa, son unas máquinas impresionantes, ¿no? Cogen CO2 y lo vuelven y lo vuelven estructura, lo vuelven comida, lo vuelven cosas importantes. Pues resulta que el nitrógeno, con todo lo importante que es, porque si miramos la molécula de la vida, si nosotros analizamos la molécula de la vida, o sea, de todo lo que somos vida, fracción orgánica, somos básicamente carbono, hidrógeno, oxígeno, y el cuarto es nitrógeno. Apenas constituye el 1.5% de las plantas, el nitrógeno. El 90% es carbono y oxígeno. Impresionante. Pero el nitrógeno obviamente para ellas es fundamental. No quiere decir esto, ni estoy hablando del nitrógeno como el primer elemento de esta serie, porque sea el más importante, sino porque termina siendo base para el resto. Y porque ninguno de los elementos que la planta toma para su nutrición es más importante que otro. De hecho, que la ley del mínimo dice que la nutrición de un suelo está dado por el elemento que se encuentra en menor rango. Quiere decir que si el zinc está bajo al 50%, pues hacia allá mucho nitrógeno, mucho fósforo, mucho potasio, pues la nutrición de ese suelo está al 50%. Pero sí, el nitrógeno es clave porque pues obviamente con la ayuda de todos los demás, porque esto es un trabajo en equipo, no es la función de un solo elemento, obviamente unos más que otros. El nitrógeno es un elemento estructural en las plantas. De hecho, que es elemento constituyente de las proteínas y de su estructura previa a la proteína, que es el aminoácido. O sea, un aminoácido es un compuesto o es una molécula que está compuesta básicamente por un radical amino, donde está el nitrógeno, como lo ven ahí en la gráfica, un radical ácido, que es el carboxílico, que está también en la gráfica, y un R, que ven ustedes ahí en el dibujo, donde hay un colgandejo de alguna otra cosa, un azufre, otro carbono,
una serie o otra cadena de otros elementos, pero básicamente esa es la estructura. Eso se llama por eso amino, que es la fracción nitrogenada, y ácido. O sea, el nitrógeno es estructural porque hace proteína. Como decía alguien del que no quiero acordarme su nombre, es lo que hace esta carnita y estos huesitos, ¿no? O sea, es la estructura fundamental de un vegetal y de la que nosotros después nos servimos como proteína, como fuente nutricional, porque nosotros sí no tenemos la ventaja de hacer ese mercado de micronutrientes o de elementos minerales para comer, sino a nosotros sí nos toca comprar vegetales. Somos heterótrofos, tenemos que comer carnecita, vegetales. Entonces, esa es la parte proteínica. El nitrógeno hace parte de esa proteína, de esa estructura, de ese armazón en la planta, que utiliza para muchas cosas, para hacer estructura, pero también para hacer proteínas, para hacer otras funciones que a continuación les voy a mencionar. Entonces, las funciones más importantes del nitrógeno son, en primer lugar, la estructura de 20 aminoácidos esenciales. Con esos aminoácidos la planta hace proteínas. La estructura de polipéptidos, de ácidos nucleicos importantes para la división celular, y de las amidas como primera función. Segunda función importante es la reproducción celular, la división celular. Precursor de la enzima nitrato reductasa. Recordemos que el nitrógeno es tomado por las plantas especialmente en forma nítrica, por las raíces, y es llevado hasta las hojas, en donde en un proceso de reducción, o sea de pérdida del oxígeno, se convierte en formas amoniacales. Ese proceso es gracias a una enzima que se llama nitrato reductasa, de la cual es precursor el nitrógeno, y que permite que este nitrógeno o NO3 o forma nítrica se convierta en NH. De esta forma es capaz de convertirse en aminoácidos. Entonces es muy importante esa función del nitrógeno. El balance electroquímico, pues la planta en sí misma, la bioquímica de la planta requiere que exista un balance. El nitrógeno es súper importante en que eso se dé, junto con el calcio, con el magnesio, en fin, todos los elementos, pero digamos que tiene un papel muy importante ahí. La síntesis de carbohidratos. Finalmente todas las plantas, lo que cosechamos de todas las plantas son carbohidratos. En frutas como fructosa, en papas como almidón, en yucas como almidón, en fin. Entonces todo lo que cosechamos de una planta finalmente son carbohidratos. Entonces el nitrógeno es importante en la síntesis de carbohidratos. Es regulador de crecimiento porque las amidas que están constituidas por nitrógeno regulan la presencia o ausencia o los niveles, en fin, los niveles de etileno, que son responsables de la maduración de las plantas, de que la maduración se dé antes o se dé después, o que se generen niveles de etileno en exceso. También puede pasar, que en este caso pues ya es un aspecto contraproducente. Muchas veces el exceso de nitrógeno causa esto. El exceso, ojo, no la cantidad suficiente, y obviamente se genera etileno, y esto hace que la planta se ponga muy olorosa, muy suculenta, muy sabrosa, muy llamativa para la presencia de hongos, enfermedades, insectos chupadores, de tal manera que allí en ese balance, en que las cosas estén bien, esté el etileno justo para que la planta madure cuando debe madurar y no se den excesos. El nitrógeno es fundamental, pero una sobredosis de nitrógeno puede causar el efecto de un exceso de etileno, y un etileno antes de tiempo, que puede ser precursor, o puede ser caldo de cultivo para la presencia de enfermedades. Otra de las funciones muy importantes del nitrógeno es el transporte de sustancias a través del xilema y del floema. O sea, es muy parecido al potasio. Lo que pasa es que el potasio es muy específico con el tema de los carbohidratos. El nitrógeno transporta muchas sustancias vía xilema y floema, o sea, hacia arriba y hacia abajo de la planta. Es un transportador, sobre todo formas del nitrógeno de bajo peso molecular,
hacen esta función de transporte y obviamente permiten que la planta pues funcione adecuadamente. Esas serían pues las funciones más importantes del nitrógeno. Hablemos un poco de los síntomas de las deficiencias del nitrógeno. La idea es que uno no tuviera que evaluar síntomas de deficiencia, porque supuestamente si uno es un buen agricultor debería haber hecho un análisis de suelo y haber aportado las cantidades requeridas para la planta y no tener que sufrir el tema de la deficiencia. Sin embargo, se presentan. Porque no me gusta enfocarme tanto en esto, porque pues cuando una deficiencia se presenta, así la deficiencia sea corregida, cuando el síntoma ya se ve y se corrige, de todas formas va a haber pérdidas en la producción, inevitablemente. No, la idea es que no pase eso, la idea es que se diagnostique a tiempo y se supla en el suelo las cantidades de nitrógeno que va a requerir el cultivo que se está sembrando. Sin embargo, pues voy a leerles las deficiencias del nitrógeno. Primero quiero comentarles que el nitrógeno es un elemento móvil. Quiere decir que se mueve dentro de la planta, se mueve muy fácil. De la parte de abajo a la parte de arriba, o de la parte de arriba a la parte de abajo, está totalmente móvil. En las funciones hablé que era un elemento transportador de muchas sustancias vía xilema o floema. Entonces, de hecho, pues es un elemento móvil, cosa que no le pasan a otros elementos como el calcio y el boro, por ejemplo, que son dentro de la planta, son inmóviles. En el caso del nitrógeno es muy móvil. Esto hace que normalmente los síntomas se presenten en las hojas más viejas. ¿Por qué? Porque cuando la planta siente la deficiencia, cuando la planta no encuentra el nitrógeno suficiente, la planta lo que hace es mover el nitrógeno de las hojas viejas hacia las hojas jóvenes. De tal manera que las hojas jóvenes se ven verdes, pero las hojas viejas empiezan, al haber transportado todo el nitrógeno que deberían tener y mandarlo hacia las hojas jóvenes, pues estas hojas viejas se decoloran, toman colores amarillentos, normalmente desde el ápice hacia adentro. Y les voy a leer pues una clave sencilla. De todas formas, esta clave la voy a anexar en la parte inferior del video. En la información del video voy a anexar la clave. Bueno, entonces la clave que les voy a leer tiene dos capítulos, A y B. Si los síntomas se presentan en la parte alta o si se presentan en la parte baja de la planta. O sea, si hay decoloraciones, amarillamientos, enroscamientos, abajo o arriba. Entonces, si dice arriba, pues yo ya no miro la parte B, sino yo ya solamente me iré por los elementos que aparecen en esa clave en la parte B. Si es abajo, perdón. Y viceversa. Entonces, para el caso del nitrógeno, dice la parte A: hojas más viejas o bien hojas basales las más fuertemente afectadas. O sea, las hojas más viejas o las basales, ¿sí?, lo más fuertemente afectadas, las hojas de abajo, ¿no? Son las que se van a ver más fuertemente afectadas, por lo que expliqué anteriormente, porque cuando la planta siente la deficiencia, pues empieza a traslocar hacia la parte de arriba y ellas son las que sufren, porque por nutrir a las hojas de arriba, ellas muestran la deficiencia. Entonces, primero, síntomas propagados sobre toda la planta. En este caso es cuando la deficiencia es muy fuerte. Entonces no solamente se van a ver en la parte basal, sino también ya incluso en la parte alta, cuando se agota el nitrógeno de las hojas viejas, pues obviamente en la parte de arriba también empiezan a verse amarillamientos. Decoloramiento verde claro o amarillos. Hojas basales más fuertemente afectadas, mostrando un color más o menos amarillo, amarillo oscuro, pardo o pardo rojizo. Necrosis y desecación. Necrosis es volverse negro y como morirse, como el tejido, ya perdiendo la vida, pues. Y decoloración, aspecto duro, plantas pequeñas. Ese es un síntoma en plantas básicamente dicotiledóneas. Ahora hablemos de las gramíneas. Plantas verde claro hasta amarillo verdoso. Hojas basales amarillas desde los ápices, tomando un color parduzco al desecarse. Tallos cortos y débiles.
pobre macollamiento de cereales, raíces muy largas en proporción al vástago, con pobre desarrollo de las raíces laterales. O sea, son prácticamente hilitos de raíces muy largos hacia abajo, pero poco desarrollo de las raíces laterales. Esos serían los síntomas. Bueno, eso fue todo por hoy. Para el próximo video vamos a hablar de los aminoácidos, de las funciones específicas de los aminoácidos más importantes, para continuar con la serie del nitrógeno. Eso fue todo por hoy en Al Grano con José. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que trabajáramos en Al Grano con José, déjelo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad FOSEP. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.